Muy buenas tardes, les saluda Libertitex. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante, Cristian. Más allá del juicio político a la ministra del Interior, Mónica Valencia. Perfecto, dentro de la coyuntura nacional en ese momento, la ministra del Interior está viviendo un juicio político. Bueno, y lo político que se resuelve en lo político. Pero vamos a hacer más bien un análisis de la gestión de la ministra en su cartera, tanto en la parte operativa como en la parte institucional. Así Entonces, sería bueno de vernos varios ítems, ¿no? Para empezar, como por ejemplo el Plan Fénix. El Plan Fénix que se está ejecutando desde que se posesionó este gobierno, pero en realidad dentro de la Asamblea y dentro de las comparecencias ha indicado que este Plan Fénix es de carácter reservado. Eso quiere decir que no hay información puntual de este plan. Ahora bien, mi coronel, ¿usted qué opina? Con su experiencia como planificador, ¿existe el plan? ¿Existen objetivos estratégicos de este plan? ¿Se ha visto algo en territorio? Realmente no existe tal Plan Fénix. ¿Por qué? Porque siempre un plan tiene que ser evaluado y realizar un seguimiento de una forma continua. Y el presidente y el Ministerio del Interior nunca han hecho saber a la comunidad una evaluación sobre los objetivos, los indicadores de este Plan Fénix. Realmente no existe una planificación estratégica de la seguridad nacional del país. En ese caso diríamos que el Plan Fénix es un nombre que le pusieron, capaz por salir del momento, por no improvisar tanto, le pusieron un nombre, pero realmente lo que vemos en el territorio solamente son acciones aisladas, pero no están dentro de un plan, no están articuladas en un plan. Así es, no hay una articulación desde el poder nacional, los poderes provinciales y los gobiernos seccionales. No hay una articulación y una coordinación con las instituciones como la justicia, como los gobiernos seccionales. Es decir, este Plan Fénix lo que está haciendo o evidenciando que no existe son acciones limitadas, acciones lineales y acciones del momento. La Policía Nacional, las Fuerzas Armadas están actuando como el bombero. Solamente cuando hay un problema se dirigen a ese sector para apagar el fuego y nuevamente ya el crimen organizado conoce realmente cómo está actuando el Estado. Perfecto. Podemos ver, por ejemplo, en el caso de Manta, trasladar la comandancia general a ese cantón, sabemos que no fue parte del Plan Fénix, sino fue una acción aislada. De igual forma, la intervención en Durán, cuando el señor presidente de la República ingresó de una manera peliculesca al cantón, pero tampoco esto fue parte del plan, sino son acciones aisladas de momento. Así es. Vemos más bien que hay una estrategia de agotar y de cansar a las fuerzas propias. Tanto policías como militares están agotados porque no hay una estrategia definida desde el ámbito político. ¿Por qué? Porque la estrategia para combatir al crimen organizado es político-institucional, lo que no se está viendo. Muy bien. Ahora, tenemos ya varias herramientas con las que ha contado este gobierno para combatir el crimen organizado y la delincuencia, como por ejemplo subir el IVA, ganó una consulta popular, tenía o tiene el Plan Fénix. Sin embargo, no se ha visto en la percepción ciudadana el tema de mejorar la seguridad. Claro, en números veamos lo que dicen las estadísticas. Según las comparecencias de la señora ministra y las declaraciones también, dicen que ha bajado un porcentaje con respecto al año anterior, por ejemplo, de las muertes violentas. Pero sería bueno un poco analizar estos datos. Es así. En primer lugar, para que la ciudadanía conozca de que tampoco hay una evaluación de esa recaudación de los ingresos del aumento del IVA, de 3 puntos del aumento del IVA, cuánto se recaudó y dónde se ha invertido esos recursos. Claro. No existe. En beneficio institucional y también en beneficio para fortalecer la inteligencia, las investigaciones, para fortalecer la prevención del delito. Perfecto, por un lado. Por otro lado, en el tema de las estadísticas que estábamos mencionando, hay una reducción según el gobierno de las muertes violentas. Pero analicemos en contexto general cómo está el tema de la data de las muertes violentas, secuestros, extorsiones en el Ecuador. Así es. Nosotros podemos decir, y la ciudadanía debe entender, para medir la violencia o el crimen organizado en el país, usted no puede
medir solamente con un solo indicador. Si bien ese indicador de los homicidios es una pauta que nos pueda medir el nivel de violencia, pero no al crimen organizado. Porque el crimen organizado puede haber también una disminución de los homicidios, pero continuar de una forma libre el crimen organizado y el narcotráfico. Porque lo que se está viendo es de que un aumento del narcotráfico, es decir, la salida de la droga en el país, no ha parado. Claro. Entonces, de acuerdo a las estadísticas, un reportaje de un medio digital, desde enero hasta septiembre, las muertes violentas han disminuido en un 17%. Pero aquí tenemos que tener bien claro, como yo decía anteriormente, no podemos medir con un solo indicador. Y no se mide en porcentaje. Las muertes violentas se miden con la tasa, es decir, siempre haciendo relación con la población del Ecuador. ¿Y cómo está la tasa entonces de las muertes violentas en este año? Imagínense, por un lado, en porcentaje, la ministra, de acuerdo de enero a septiembre, una disminución del 17%. Han existido 4.236 muertes violentas de enero a septiembre de 2024. Con relación al año anterior, se han presentado 5.112. Eso representa en porcentaje el 17%. Si vamos en tasa, la tasa del Ecuador, querido amigo y ecuatoriano, es una tasa del 23.5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Alta. Altísima. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir de que superamos la tasa del 2023 de toda la región, de toda Latinoamérica. Del 2023, que fue 20 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es decir, Ecuador es un país violento, inseguro y uno de los países más violentos de la región. Imagínense. Entonces continuamos todavía con el tema de la violencia en caso de muertes violentas. Pero no solo es el delito que repunta, también hay otros delitos que inclusive han aumentado con relación al año anterior, como por ejemplo los secuestros, las extorsiones, un poco también el tema de la minería ilegal. ¿Cuál es la evaluación? ¿Cuáles son los números? ¿Qué quiere decir eso en temas de seguridad? Imagínense que, por eso le decía, no podemos evaluar un solo indicador que son los homicidios, porque el crimen organizado actúa en red, como una empresa en concierto. Es decir, mejor el crimen organizado lo que ha hecho con este gobierno es penetrar a otras economías ilegales, que es las extorsiones y las vacunas. Imagínense que aquí en el país, en este gobierno, son vacunados barrios enteros. En la ciudad de Guayaquil son vacunados docentes, son vacunados médicos, son vacunados pequeños negocios que pagan de 7 a 20 dólares semanal. Es fuertísimo por ahí. Es fuerte. Y estas economías ilegales están siendo más lucrativas que el narcotráfico. Claro. Vemos que los secuestros han aumentado un 49%. Esto no lo dicen. Claro. Las extorsiones han aumentado un 77%. Imagínense lo violento y que son delitos de alto impacto que hay que considerar, que causa temor y pánico. Por eso, estos delitos, ¿qué es lo que está causando? Cierre de negocios. Directamente en las economías populares también están siendo afectadas. Y un dato que tampoco se está analizando y no se lo menciona es también el tema de la migración. Mire, en este año hubo la ola migratoria más grande de los últimos 6 años. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué la gente se está yendo? ¿Qué es lo que pasa con el país? No es solo inseguridad, es desempleo, son las multicrisis que vive el Ecuador. Aquí es importante, no solamente para construir seguridad en el país, es fortaleciendo a una policía o poniendo más policías en la calle o más militares. Esto ya fue un fracaso, esta estrategia en Colombia, porque es una estrategia implementada con asesoramiento de los americanos. Tenemos el apoyo en Colombia, bases extranjeras, y ha disminuido el narcotráfico, ha disminuido la violencia, no ha disminuido. Si no va acompañado el control con un programa fuerte de acciones sociales como la educación, como salvar a esos jóvenes que no pueden ir a la escuela, mejor están siendo
cooptados y vulnerables al crimen organizado. Claro, es como ha venido operando, ¿no? Claro. Reclutando jóvenes para engrosar las filas del crimen organizado. Pero lo otro también, de entender, ¿no es un poco contradictorio si se está mejorando la seguridad? Como lo mencionó la señora ministra, estamos en un nuevo estado de excepción. ¿Cuál sería el objetivo de eso? Imagínense, algo que ese mismo término que dice la ministra, hay que ser coherentes, ¿no? Correcto. Si que la ministra dice que ha disminuido la violencia en el país, ¿por qué? ¿Por qué nuevamente determina estados de excepción en varias provincias y en varios cantones? Claro. Es algo de que guarda coherencia del discurso del gobierno. ¿Qué es lo que está haciendo con estos estados de excepción y con los toques de queda? ¿Afectando qué? A la economía. Nuevamente la economía. Al comercio. Porque un sistema de seguridad dentro de una multicrisis, un sistema de seguridad es para proteger la economía, proteger al Estado, proteger la naturaleza. Claro. Lo que no está haciendo. Generando este tipo de patadas de ahogado, alguien mencionó, ¿no? Que son Así patadas es. de ahogado las críticas, pero en realidad no. Siendo objetivos, pues estamos viendo que la seguridad, tanto en percepción como en números que lo acabamos de ver, siguen siendo alarmantes. Así es, muy alarmantes. Por un lado. Muy alarmantes. Ahora, esa es una evaluación por el lado de la seguridad de la señora ministra, pero vamos por otro lado importante. ¿Cómo fue o cómo es el manejo institucional de la señora ministra? ¿Cómo ve usted que manejó inclusive a una institución tan grande como la Policía Nacional? Pésimo. Es decir, es una gestión pésima de la ministra del Interior con su Policía Nacional, con la Policía Nacional de todos los ecuatorianos. En vez de fortalecer a la institución policial, lo que ha hecho la ministra es debilitarlo. En su doctrina, en su cultura, que es lo más fundamental, porque una institución, a más de las paredes de los edificios, se fortalece con su cultura, con su doctrina, con sus principios y valores. Correcto. Y dentro de esto podemos ver que dentro del alto mando, el antiguo o ex comandante general fue ascendido a general superior. ¿Por medio de qué? ¿Cómo fue? ¿Cómo es el proceso y cómo se dio en esta ocasión? Imagínense que la ministra, lógico, con el apoyo de algunos generales sumisos, con los generales que también son cómplices de la destrucción de la institución. Generales, imagínense inventarse ascensos honoríficos. Eso no había pasado antes. Nunca en la historia. Es decir, que este señor general César Zapata, caracterizado por ser un general inepto, por ser un general que no guarda o no protege esa doctrina institucional. De general de distrito se salta un grado, de general inspector y se hace ascender a general superior. ¿Quién dice algo? Y eso entonces violentó todos los procedimientos internos para llegar a ese grado. A más desclaro los procedimientos internos y más aún que pesa aquí el principio de jerarquía, el principio de meritocracia, que es fundamental en una carrera armada, disciplinada. Claro, y ahora, pero más allá de eso, ¿cuál sería el objetivo? Hay que preguntarnos cómo se benefició la institución policial, cómo se fortaleció la institucionalidad con este tipo de ascenso. En nada. ¿Cuál fue el objetivo? En nada. Yo no sé cuál fue el objetivo de ascenderle al comandante general al máximo grado. ¿En qué se benefició? En nada. Mejor perjudicó la doctrina institucional y la cultura institucional. Mejor la tropa perdió legitimidad, porque un líder tiene que estar en la legitimidad, en la aceptación de su tropa. Al ver estos actos, ¿qué piensa la tropa de ese líder? Claro, y más allá de eso, hay criterios y criterios, ¿no? Por ejemplo, dentro de un criterio, decían que el ascenso a general superior de manera honorífica era para darle una estabilidad al mando policial. Pero luego vimos que no, porque después del señor ex general Zapata salió de la institución y no sabemos por qué. Así es, y el gobierno, la ministra tiene que darnos una explicación. ¿Por qué fue la desvinculación o la salida del comandante general, ex comandante general César Zapata? ¿Cuáles fueron los motivos? Siendo íntimos amigos de la ministra. Claro. Protegido de la ministra. Y
haber hecho todo el trámite de haberle ascendido a general superior para luego, después de un tiempo, pues, quedó en nada. Por eso tienen que entender los generales, los coroneles, los mayores. No sean instrumentos de los políticos. Así luego les dan una patada y se van sin gloria. Y es una pena, no sabemos en qué momento la política ya inmiscuyó mucho en las decisiones institucionales. Se debería recuperar esa autonomía, nuevamente volver a tener esos líderes, esos generales, que no se manejen por temas políticos, sino por el bienestar institucional. Porque un poco evaluando el tema de la gestión de la señora ministra de la institución policial, pasamos a otro hecho, el ascenso del señor general Zárate como comandante general, pero con la particularidad de un señor general más antiguo que continúa en la institución. ¿Cuál es el análisis de eso? Imagínense cómo se pierde toda la jerarquía. Las características de una institución es la jerarquía, el mando, la antigüedad, que se tiene que respetar. Pero una vez más la ministra, este gobierno, para mí es un gobierno que no respeta la institucionalidad. Es un gobierno autoritario. Poner a un comandante general y que le diga a ese general más antiguo, que es el general Buenaño, que se quede en la institución. ¿Alguna vez ha pasado esto en la historia de la Policía Nacional? Nunca ha pasado esto en la historia de la policía. Normalmente, ¿qué hubiese pasado en términos normales? Si que hubiese querido que el general Buenaño quede en la institución, lo hubiese nombrado de comandante general. Y estaba solucionado todo eso. Solucionado eso, no hubiese roto la jerarquía. Claro. Pero este señor general Buenaño también, caretuco. O sea, es una decisión también personal. Personal, ¿dónde está ese policía, ese comandante que caracterizado por el honor, por esa disciplina? Y el tema es que todo esto se lo hizo obviamente con la voluntad política, porque también hay criterios que dicen que eso es cuestión solamente de voluntad política. Pero esa voluntad política está haciendo cometer errores a la interna de la institución. Así es. Toda acción política, presidente, cuando se toma en referencia a la institución uniformada, sea en Fuerzas Armadas o en Policía Nacional, tiene que respetar la cultura, tiene que respetar la ley, porque rompieron todo, reglamento, ley, y más que la ley, rompieron el principio, la doctrina, la cultura, la disciplina, la jerarquía. Entonces, en este caso, la señora ministra se equivocó. Se equivocó en nombrar el anterior señor comandante general con un grado honorífico. En este caso actual, este gobierno y la señora ministra también no manejaron bien el tema de las jerarquías para nombrar el nuevo comandante general, que actualmente es el señor general Zárate. Así es. Y más aún que esa equivocación lo que está llevando es alterar el ambiente y el respeto. Ahora, aparte del alto mando, también hay otros señores generales. ¿Qué pasa al interno? ¿Qué pensarán también ellos que están dentro del mando con todo esto que está pasando al interno? No, yo no voy a dar nombres, me han llamado generales. ¿Ya? Generales activos en desacuerdo con esta medida. Me han llamado mayores, tenientes coroneles, sargentos. ¿Cómo alteran el ambiente de una institución fuerte, de una institución jerarquizada? Hay un descontento al interior gravísimo lo que está pasando dentro de la institución policial. Miren, y estamos viendo un poco, ¿no?, los temas evaluando un poco la gestión, o más bien más que evaluando, analizando la gestión de la señora ministra, tanto en la parte de la seguridad como en la parte del manejo institucional. Pero vamos un poco más ya para finalizar el perfil de la señora ministra. ¿Qué conocimientos debe tener un ministro o una ministra del Interior y qué perfil tiene la señora ministra? Sí. Lo que sabemos y lo que conocemos públicamente, la ministra es abogada. Para ser un ministro del Interior, tiene que conocer de estrategia. Tiene que conocer de estrategia. ¿Cómo conocer la cultura de la seguridad interna del país? ¿Cómo es el movimiento, la dinámica de las instituciones armadas de Policía Nacional? Es fundamental. La ministra puede ser una excelente abogada, pero para ser ministra del Interior, para dirigir la política de seguridad y para ser la primera representante de la Policía Nacional, no está preparada. Debe conocer estrategia, entonces. Tiene que conocer estrategia. Para la política pública en los temas de seguridad. Así es. Hay carreras universitarias
Claro. Hay carreras universitarias sobre esto, sobre la estrategia. Y entiendo que en el país debe haber también perfiles con esos conocimientos para asumir ese cargo, ¿no? Muy importante y muy delicado del tema de la seguridad. Así, hay muchos ciudadanos preparados. 3 cualidades o 3 características, yo lo que digo que tiene que tener un ministro del Interior. Primero, el conocimiento, lo que no tiene la ministra. En el tema de seguridad. En el tema de la seguridad. Como abogada, sí, puede ser excelente abogada. Segundo, coraje. Ese coraje, pero tiene que ir alineada al conocimiento. Pero sí que yo tengo un coraje, ese coraje, esa valentía, como dice, como golpea la mesa, pero ese coraje está en otras cosas. El coraje es con el conocimiento, con la sabiduría. Va de la mano. Va de la mano. Y el tercero es el amor a la patria. Claro. Ese amor a la patria que todo servidor público lo debe tener. Que lo debe tener. En el lugar que esté, en la posición y en la condición que esté. Así es. Pero así aquí es. lo importante es que un poco el desconocimiento en temas específicos de seguridad y de estrategia no está en el perfil de la ciudadanía. No está en el perfil. Pero sí es una excelente abogada. Es una excelente abogada. O podría ser una excelente abogada. Y puede seguir como abogada, seguir defendiendo a los presuntos saqueadores del ISPOL. A ver, quiere decir ella creo que fue abogada. Que la señora ministra actual fue abogada de uno de los presuntos causantes del desfalco del ISPOL. Así es. Mejor, eso es grave. Allí sí no dice la ministra conflicto de intereses. Allí sí diga, ministra, conflicto de intereses y no puedo ocupar este cargo. Eso es delicado. Es delicadísimo. Porque de una u otra manera fue parte de un proceso que el ISPOL siguió en contra de los presuntos atracadores. Así es. Y dentro de esos presuntos atracadores, la señora actual ministra fue también abogada de esas personas. De estas personas. Conflicto de intereses para nuestro ISPOL. Por eso, señores, lo único que queremos es reflexión. Pensar qué persona nos está liderando el sistema de seguridad y en especial a nuestra institución. Y no mezclar más lo político con lo institucional. Hemos visto, ¿no? Pronunciamientos políticos de la ministra acompañados de generales. Hemos visto, imagínense, queridos amigos, la ministra en la audiencia de juicio político acompañado como edecabo de seguridad del comandante general actual Víctor Zárate. Claro, hubo esas imágenes, ¿no? Claro. Y ese no debería ser la función, ¿no? ¿Qué debe estar? Lógico. Dividir bien lo institucional con lo político, claro, para que no sea afectada la institución y después, claro, la seguridad nacional. ¿Qué debe estar ahí sentado atrás como edecabo seguridad del actual comandante general Víctor Zárate en una audiencia de juicio político? En una de las comparecencias de la Asamblea de la señora ministra, ¿no? La policía se debe al Estado, entiendan generales. La policía se debe al Estado, a la sociedad ecuatoriana, no a un gobierno. Y peor, en conflictos o en juicios políticos, que esos juicios políticos lo tiene que resolver es la política. Es lo que se está haciendo ahora y esperamos que se dé. Y en la parte institucional, pues, los perfiles para este tipo de carteras sean los adecuados y no por apegos y desapegos o amistades en la parte política. Así es. Más allá del juicio político, la ministra del Interior, yo le pongo una nota deficiente. No pase el año. No pase el año. Tiene que dar un paso al costado y dar la oportunidad a patriotas que sí hay en el Ecuador. Pues bueno, esperemos que con esto, con nuestro análisis, sino con los hechos, con lo que está pasando, pues se tomen las mejores decisiones en su momento para mejorar la seguridad en el país. Con esto hicimos un breve análisis, un contenido de valor, crítica basada en hechos. De ahí para adelante, los que tengan ideas contrarias diferentes, pues es libre, pero aquí estamos siendo lo más objetivos posibles. Nosotros lo decimos y lo que le corresponde tomar las decisiones es al gobierno nacional, al presidente de la República. Y esperamos que sean las mejores. Así es. Un gusto, mi coronel. Un gusto, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo también. Liberty Tex, seguridad, defensa y justicia.